Entonces, bueno, pues vamos a iniciar y sin duda definiremos la estimulación temprana como una disciplina porque necesita un orden, no es jugar por jugar. Finalmente, cuando un papá viene y nos paga por una sesión de estimulación temprana, el papá quiere resultados, eso es lo que realmente él está pagando, resultados de un avance en el desarrollo de su bebé. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues de una forma ordenada, ¿no? Vamos a ver que necesitamos una metodología, ciertos instrumentos para lograr ese resultado. Y esta disciplina, sin duda, está basada en diferentes carreras o temas. Uno sería neurociencia, cómo es que se impacta a través de los diferentes estímulos que recibe el niño el cerebro del bebé, cómo se van generando nuevas redes neuronales y que sin duda un bebé que no ha recibido estimulación a uno que lo recibe, hay diferencias en todas las áreas, ¿no? Incluyendo en cómo se conecta el cerebro de ese pequeñito. Lo que queremos generar a través de una buena estimulación es un mayor número de redes neuronales, que estas redes sean efectivas también, ¿no? Entonces sí hay un impacto real de lo que hacemos afuera a nivel del cerebro del pequeñito. Nos vamos a basar en la pedagogía porque finalmente vamos a diseñar clases. Algo que les digo mucho, no podemos entrar a una sesión de estimulación sin saber qué hacer. Siempre llevo a un lado mi planeación, qué voy a hacer por tiempos, qué material necesito, y aunque generalmente quizás tengamos que hacer modificaciones, porque quizás los niños ese día estaban más cansados o estaban más despiertos o me tardé más en una actividad, siempre tengo que tener una base de lo que voy a trabajar, ¿ok? Vamos a también ver un poco de psicología cognitiva y evolutiva, cómo es que el niño se va desarrollando. Yo creo que un error común en esta área al trabajar con niños tan pequeños es que les pedimos más de lo que su rango de maduración nos permite. Entonces, hay que apegarnos mucho a lo que puede hacer un niño a cierta edad y qué no puede hacer, ¿no? Eso es muy importante y les compartimos por ahí también una serie de cuestionarios y evaluaciones que son la guía. Es muy difícil tener todo en la cabeza, entonces siempre tengamos nuestros instrumentos para poder trabajar a un lado, ¿no? Incluso imprimirlos. Vamos a ver después qué necesite el expediente del bebé para que realmente todo este trabajo pues sea un trabajo eficiente y ordenado. ¿Cuál es el objetivo de todas estas actividades que vamos a realizar con el pequeñito? Pues sin duda favorecer un desarrollo integral. Los seres humanos somos una serie de habilidades, no somos o pura motricidad o puro lenguaje o pura música. Seguramente han escuchado lugares en que solo te ofrecen psicomotricidad. Bueno, ¿y qué pasa con el área afectiva? O te ofrecen solo estimulación musical. Bueno, ¿y qué pasa con eh, la parte de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de una estimulación buscamos un desarrollo integral, balancear todas las áreas de desarrollo, que si bien no hay un ser humano perfecto, pues nuestra labor es que si yo veo que el pequeñito necesita más apoyo en motriz, generar una serie de juegos que vayan enfocados a desarrollar lo que ese niño necesita. También hablamos de personalizar. Por eso es que no recomendamos trabajar con más de 10 bebés con mamá para realmente tener un, un seguimiento, ¿ok? Y los resultados del desarrollo de ese pequeñito. ¿Por qué empezamos a tan temprana edad? Porque sin duda en los primeros años hay una importante maduración del sistema nervioso. Antes, ¿no? Pensaban que pues los niños, los bebés, había que cuidarlos, darles de comer, abrigarlos, pero que no entendían. Incluso todavía hay papás que dicen, es que no me entiende, ¿para qué le hablo?
¿no? O que se esperan hasta preescolar cuando el niño ya tiene una mayor interacción, entonces como que ya lo toman en cuenta. Afortunadamente, ahora con todos los descubrimientos de neurociencias, de neuroeducación, nos damos cuenta que los primeros años hay un aprendizaje impresionante. De hecho, los primeros 2 años es cuando tenemos más neuronas y después hay una poda en donde se van a quedar las redes más eficientes. Entonces, imagínense que vamos a trabajar en un momento crucial del ser humano, en donde van a venir aprendizajes muy importantes y que van a forjar, pues, sin duda, esta personalidad, ¿no? Habilidades, un desarrollo emocional de ese pequeñito. Algo muy importante que me gusta remarcarles en los cursos es hay que cuestionar todo, ¿no? Finalmente, el saber más, el capacitarnos, nos obliga a cuestionar todo lo que vemos en redes sobre estimulación, porque no todo es estimulación. Y un punto clave es la interacción. Para que haya estimulación, tiene que haber interacción. El cerebro, nuestro cerebro es un cerebro social. Desde que nacemos buscamos caras, buscamos la interacción con otro ser humano, porque para empezar de ahí depende nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, el tener una interacción es muy importante. Todas estas herramientas o juguetes o métodos que venden, ¿no? Por ejemplo, si tú sientas al niño frente a la televisión y le pones este video, va a aprender idiomas. Eso no es real, eso no es estimulación, ¿ok? Entonces, para que realmente logremos todo este beneficio de la estimulación temprana, tiene que haber una interacción. Por eso es importante también que mamá esté en el aula. ¿Qué mejor interacción con mi cuidador primario, con la persona más importante? Vamos favoreciendo, ¿no? Esta relación, este lazo afectivo, y no solo estimulamos al bebé, vamos a coachear a mamá, que mamá vaya aprendiendo qué esperar de su bebé, qué es lo que puede hacer, cómo le puede hablar, qué estímulos necesita o no necesita a cierta edad. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante, la interacción que sea de calidad. Por eso podemos definir la estimulación temprana como una serie de actividades. Y hablamos de una serie porque no solo basta llevarlo una semana o un mes o un año. La estimulación temprana, por lo menos, tienen que ser los primeros 6 años de vida. E incluso me atrevería a decir que los seres humanos deberíamos tener estimulación toda la vida. Nuestro cerebro siempre necesita estimulación, incluso como adultos. Obviamente van cambiando los objetivos, pero imagínense todos estos juegos y ejercicios que hacemos con los niños, si lo aplicamos a los adultos mayores, qué grandes beneficios también hay. Habrá quizás un menor deterioro, ¿no? Tanto físico como cognitivo, y que además ya se empieza a hablar de una estimulación para esa edad. Entonces, realmente nuestro cerebro siempre necesita estimulación, pero bueno, aquí vamos a enfocarnos en pequeñitos, ¿ok? Por eso es que hablamos de una serie, porque no es nada más un momento, tienen que ser años. Vamos a desarrollar habilidades en 5 áreas, porque como les decía, somos seres integrales. Vamos a hablar de un área motriz, en donde vamos a buscar que el niño se mueva con intención y con significado, que tenga movimientos precisos, que ponga la fuerza adecuada para tomar ese vaso y que no se le caiga, que pueda correr y detenerse de una manera oportuna para que no choque contra la pared. Voy a desarrollar el área cognoscitiva, el área del pensamiento, de la memoria, que además va muy ligada a la del lenguaje, ¿no? No hay cognición sin lenguaje ni lenguaje sin cognición. Entonces,
el ponerle el nombre a las cosas, el entender los conceptos como arriba, abajo, ¿ok? Vamos a trabajar eso en el área cognitiva. El área sensorial, sin duda, es la ventana hacia el cerebro. Los sentidos es la forma en que va a llegar toda la información al cerebro del pequeñito, ¿no? Por eso es lo primero que vamos a trabajar y, por ejemplo, por eso Piaget nos marca que los primeros 2 años son sensomotores. Lo primero que vamos a estimular de manera más marcada, aunque trabajamos todas las áreas, es la parte motriz y sensorial. La socioafectiva, que además me parece que es un gran logro de neuroeducación, ¿no? El decir que las emociones importan, cosa que la educación tradicional jamás tomó en cuenta. Y el decir, ahora importan las emociones, importa cómo se siente el niño, cómo lo hacemos sentir, está formando un autoconcepto, está formando autoestima, bueno, pues también es parte de lo que tenemos que trabajar y cuidar en el aula. Y bueno, sin duda el lenguaje, la capacidad de comunicarse de forma verbal, ¿no? Porque justamente vamos a enfocarnos en estos primeros años y que incluso, pues la lectoescritura debe manejarse a partir de los 7, 8 años, ¿no? Para que no haya interferencia. Entonces, en este rango de edad que nos toca, vamos a estimular el lenguaje oral, que el pequeñito pronuncie mejor, conozca más palabras, tenga mayor vocabulario. El lenguaje es muy importante para desarrollar la parte de pensamiento del ser humano, ¿no? Y vamos a ver que estos primeros 6 años, el pequeñito piensa más de lo que puede hablar, de lo que puede expresar, pero a partir de los 6 años esas habilidades ya tienen que ir a la par, ¿ok? Entonces, por eso es importante brindarle las herramientas para que ese pequeñito se exprese adecuadamente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la estimulación temprana? ¿Para qué voy a desarrollar habilidades? ¿Para qué voy a enfocarme en 5 áreas? Porque finalmente queremos niños autónomos, independientes. ¿Para qué le enseño al niño a moverse adecuadamente? Para que no tenga que estarlo cuidando de que se golpee. ¿Para qué le enseño al niño a hablar bien? Pues para que mamá no esté siempre de traductora a un lado, ¿no? Para que el niño vaya logrando ser independiente a su medida, a su ritmo, pero pueda hacer cosas por sí mismo. Además, busquemos que los niños sean inteligentes, entendiendo inteligencia como la capacidad de solucionar problemas, ¿no? Vamos a enfocarnos a este nuevo concepto de inteligencia propuesto por Howard Gardner, ¿no? Ya no nos vamos a enfocar en un IQ, en donde hacíamos una serie de pruebas y nos daban un número y nos decían si éramos inteligentes o no. Vamos a tratar el término de inteligencia como la capacidad de solucionar problemas, ¿no? Y los niños desde muy pequeñitos pueden ir resolviendo. Si se le cae el agua, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues enseñarle que tiene que ir a la cocina por un trapo, limpiar, exprimir y que no solo llore, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que queremos lograr con los niños. Y sin duda, algo muy importante es que esté adaptado al medio. Esto me parece muy, muy importante. Somos seres sociales y pues creo que hay un deterioro en esta adaptación, ¿no? Finalmente, las redes sociales han cambiado toda la forma de interacción que habíamos tenido durante siglos y el estar adaptados al medio es muy importante, el ser social, que el niño sí puede empezar a decir sus primeras palabras, pues enseñarle también a decir gracias, por favor, a esperar turnos, a compartir. Sin duda eso es muy importante. Y justamente nos lo dice Daniel Goleman, quien hace toda esta teoría de inteligencia emocional, ¿no? Que el éxito depende más del área emocional que quizás de la parte académica. Entonces, vamos trabajando también sobre ello sin descuidar otras áreas.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Ok. Bien, ¿qué necesitamos para empezar a dar una sesión de estimulación o una actividad de estimulación? Lo primero es una evaluación diagnóstica. Cuando llega mi pequeñito, yo voy a evaluar qué habilidades tiene, porque de ahí tengo que partir. Yo no puedo aplicar actividades de estimulación indistintamente sin conocer cómo está el desarrollo de ese niño, porque puedo tener dos niños de la misma edad con necesidades totalmente diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos llega un pequeñito es una evaluación diagnóstica. Vamos a ver cómo hacerla más adelante, pero algo muy importante también es enfocarnos en que no, por ejemplo, si me llega un niño de 1 año 8 meses, no solo voy a aplicar la evaluación de un niño de 1 año 8 meses. Las evaluaciones son sumativas. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pequeñito lo tengo que evaluar hacia atrás, ¿no? ¿Cuántas habilidades no tendrá que hacer desde 0 meses hasta el año y medio en el que está? Entonces, primero voy a evaluar lo anterior y ya que veo que, digamos, ha logrado todo lo que esperamos antes, empezaré con actividades propias de su edad. ¿Ok? Sí me expliqué. Esto es muy importante porque muchas veces no nos fijamos que quedan lagunas. A lo mejor ese pequeñito de 1 año 8 meses no aprendió a rodar. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo hacia atrás. Ya que hice la evaluación, voy a determinar qué tengo que trabajar. Las evaluaciones que nosotros les vamos a enseñar o que manejamos es si la habilidad está desarrollada, está en proceso o no desarrollada. Todo lo que yo marque como que está en proceso, pues es mi objetivo inmediato. Es lo que voy a hacer, es lo que el niño medio hace y yo le voy a ayudar a perfeccionarlo. Y ya después seguiré con las actividades que no hace. ¿Cómo? Pues voy a planear una serie de actividades, una serie de juegos, ¿no? Si yo veo que mi niño, por ejemplo, no gatea fluidamente porque veo que le falta fuerza en brazos, bueno, pues haré una serie de ejercicios en rodillo, en pelota, para fortalecer sus bracitos y lograr ese objetivo. Esto es justamente la diferencia entre un centro de estimulación profesional a uno que nada más abre y pone los materiales para jugar. El realizar una evaluación va a ser lo que las diferencie del resto de centros y que además el explicárselo a papá, ¿no? Imagínense que un papá que va a estimulación es un papá que le importa a su bebé, que se toma un tiempo y un dinero extra. Entonces, sin duda va a ser un papá que pregunte o que sea más exigente. Si nosotros explicamos que vamos a estar evaluando de manera constante, de manera continua, el desarrollo de su pequeñito por si necesita algún apoyo en especial para ir monitoreando que vaya de una forma adecuada y que no solo es jugar. Sin duda nosotros como profesionales sabemos que el jugar tiene grandes beneficios y que un juego dirigido tiene un objetivo. Pero cuando nosotros se los explicamos a papás, cambia, ¿no? Por ejemplo, alguna vez cuando nosotros tuvimos el centro de niños, me llamó una mamá para pedirme informes de las actividades, de las clases, y me decía, es que fui a otro centro y solo jugamos y no me gustó. Entonces, toda esta información hay que explicársela a los papás, ¿no? Generalmente los papás, pues si no están relacionados en esta área, si son contadores, administradores, de otras áreas muy diferentes,
pues desconocen esta información. Entonces, parte de nuestra labor es explicarle al papá cómo vamos a trabajar, por qué lo vamos a hacer. Todo lo que ustedes hagan en un aula con los pequeñitos tiene que tener una razón, tiene que haber un porqué. ¿Por qué otra vez la pelota? ¿Por qué repetimos el ejercicio? ¿Por qué 3 veces? ¿Ok? Todo eso es importante. Finalmente, tendremos papás que no pregunten nada y que si les decimos pon al bebé de cabeza, lo ponen de cabeza y no cuestionan. Tendremos papás que nos pregunten todo. Entonces, finalmente tenemos que tener una respuesta satisfactoria y que finalmente por eso nos capacitamos, ¿no? Que se vea la diferencia entre un centro improvisado y el nuestro, que va a tener una estructura, y parte de esa estructura muy importante es la evaluación, porque además a través de la evaluación puedo detectar si hay algún déficit en el desarrollo. Como trabajamos con niños tan pequeñitos, pues muchas veces no lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos llegó una pequeñita de 2 años que era sorda y nadie se había dado cuenta que esa niña era sorda. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ella, la maestra me reporta, oye, es que no me responde al estímulo auditivo, ¿no? Si yo llego con el instrumento por atrás, no voltea, o si le hablo, no voltea. Entonces, la recomendación es, cuando yo veo que hay algo que no tengo la respuesta esperada, voy a repetirlo 2, 3, 4 sesiones más para asegurarme que esa conducta es recurrente. Si después de 4 sesiones, que es más o menos un mes, veo que eso es constante, entonces tengo que mencionarlo al papá. ¿Cómo? ¿No? Vamos a tener algunas evaluaciones que le puedan compartir al papá, pero muy importante, nosotros no diagnosticamos. Quien diagnostica es el médico. Nosotros vamos a reportar lo que vemos y siempre vamos a canalizar, ¿no? En este caso que les comento, pues era mamá, comenta con tu pediatra que la pequeñita pues no responde al estímulo auditivo. Obviamente, pues mamá tuvo cierta resistencia, ¿no? Ningún papá espera escuchar que hay algo mal con su pequeñito, que hay alguna alteración. Entonces teníamos esta resistencia de mamá que es que decía, pues es que es voluntariosa, es que es caprichosa, por eso no voltea, ¿no? Y era una mamá que realmente le importaba a su bebé, ¿no? No puedo decir que era una nena descuidada, pero es también, ¿no? Entender esta postura de los papás. Cuando vemos que pues no nos hace caso después de 2, 3 recomendaciones de que lo lleve con el pediatra, entonces yo le pido que me firme que yo le avisé, ¿no? Finalmente yo te estoy avisando y ya queda en ti si lo quieres, pues comentar con el pediatra o no. Y es como cuando a mamá le cae el 20, le hacen los estudios y se dan cuenta que esa niña de 2 años estaba sorda. Entonces, es muy importante hacer las evaluaciones continuas. En estimulación temprana no es de que, ¿cuándo hago la evaluación? A los 3 meses y luego a los 6 y luego a los 9. Todas las sesiones, siempre que estás trabajando con el niño, estás evaluando su desempeño. Por eso es importante tener tu planeación a un lado y donde puedas hacer anotaciones de cada pequeñito. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos alcanzar los objetivos, o bien si vemos alguna conducta, alguna alteración en el desarrollo, pues canalizar de manera oportuna. Entre más pequeñito esté nuestro bebé, hay mayor plasticidad cerebral para ver qué tanto se puede corregir o compensar lo que ese niño traiga. Y vamos a trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Esta pequeñita que les comento de 2 años, que se dieron cuenta que era sorda, la operan, le ponen su implante, regresa a clases y curiosamente tiene un retroceso porque
Cuando yo le hablé, me acuerdo mucho y me impactó mucho esa situación. Llega y yo saludo a la niña, se llama Pau. Le digo, Pau, ¿cómo estás? Y me volteé a ver con una cara de terror porque ella me conocía sin voz. Entonces, cuando yo le hablo y me escucha, pues en verdad su carita de susto de qué le sale de la boca, ¿no? Y que tiene que reaprender y que sí vemos un retroceso, ¿no? Y sobre todo en la parte afectiva, ¿no? Se volvió de ser una niña segura, a pesar de que no escuchaba, eh, se volvió como temerosa, ¿no? Entonces, el trabajar y el entender esta situación, el ser personalizados, ¿no? Por eso les decía, grupos pequeños para que realmente podamos llevar a cabo toda esta labor tan precisa de lo que el niño necesita y no solo de aplicar un programa, como hay ciertas cadenas que te dicen, bueno, pues aplica el programa, juega y si el niño lo necesita bien y si no lo necesita, pues también, ¿ok? Porque ¿qué vamos a lograr con la estimulación temprana? Sin duda hay muchísimos beneficios. Algunos de ellos es que el niño va a tener sin duda un mejor desarrollo, mejor autoestima, mejor autoconcepto, porque estamos trabajando de acuerdo a su edad, a sus capacidades, ¿ok? Mamá va a aprender también, eso me parece tan valioso, que mamá aprenda qué esperar de su pequeñito, o cómo hablarle, o cómo cantarle, o qué juguetes son para su edad. Vamos a ver que el pequeñito va a ir alcanzando, ¿no? Independencia, va a ser poco a poco logros, ¿no? A su medida, que empiece a comer solo o a catear o desplazarse, empezar a hablar. Y si damos estímulos adecuados, vamos a ver bebés más relajados, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la sobreestimulación. Eh, si yo saturo al cerebro de cualquier ser humano con demasiados estímulos, estresamos, sobreestimulamos. Por lo tanto, un bebé sobreestimulado estará más irritable, llorará, no va a querer socializar, mucho menos va a aprender. Es lo mismo que un adulto estresado. Entonces, si nosotros aprendemos a darles estímulos de acuerdo a su edad, respetar sus tiempos de descanso, y eso es muy importante, ¿no? Vamos a verlo en el reglamento cuando entren a una sala. Va a haber bebés más relajados, más confiados, y este punto número 4 es básico y me parece tan importante, sobre todo platicar con los papás. Hubo una racha de niños diagnosticados por mamá, por abuelita, por maestra, con déficit de atención. El tener un déficit de atención solo lo puede diagnosticar un neurólogo a través de una serie de pruebas que él va a realizar y se da cuenta, pues, que el cerebro del pequeñito tiene ese déficit de atención. Pero la atención se educa, la atención se enseña, se aprende. Si yo a un bebé, que es un error muy común, un bebé lo ponen en su cuna o en un corral y le ponen 20 juguetes para que se entretenga. ¿Qué va a pasar con el cerebro de ese niño? Pues ve un juguete, lo chupa y lo avienta, y ve otro y le pega, y otro ni le pone atención. Son demasiados estímulos. En estimulación temprana trabajamos un estímulo a la vez, máximo 2. Un color, una textura, o a menos que sean 2 texturas muy contrastantes para poder que refuerce el aprendizaje. Pero no saturamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo demasiados estímulos y le lleno al niño la cuna o el corral de juguetes, ¿por qué 3, 4 años después quiero que se siente en una silla, que esté quieto y que ponga atención en un cuaderno si yo no le enseñé eso? Entonces, vamos a enseñarle a los niños también a fijarse en un estímulo, y conforme vaya creciendo, podré
aumentar el número de estímulos, ¿no? Por ejemplo, si es un pequeñito de 1 año, voy a enseñarle los colores, solo le enseño un color toda la clase. A lo mejor es el rojo. Y con ese color rojo voy a trabajar todas las áreas. Voy a poner un circuito rojo, voy a poner conos rojos, le voy a pedir a mamá que ese día me lo traiga de color rojo, lo voy a pintar, a poner a pintar de color rojo, ¿ok? Puedo trabajar todas las áreas con el mismo estímulo. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. Bien, ok. Por lo tanto, si yo dosifico los estímulos, va a haber mejor procesamiento de la información. Y algo que también está muy mencionado en neuroeducación, ¿no? Si bien es importante estimular, los periodos de relajación son igual de importantes, porque es cuando el cerebro guarda la información, y esto es a cualquier edad. Por eso es que tienen tanta fuerza disciplinas ahorita como yoga, como mindfulness, porque no basta con estimular al niño, sino hay que relajarlo para que este cerebro mejore el procesamiento de la información. Por eso es que vamos a ver que una sesión de estimulación termina con una relajación. ¿Ok? Por lo tanto, si el niño está más relajado, puede fijar mejor su atención, sin duda va a estar más adaptado, más sociable, va a querer explorar su entorno, ¿ok? Y lo que les decía, también a través de la estimulación temprana podemos detectar o darnos cuenta si hay algún déficit en el desarrollo, ¿no? Y que podemos trabajar de manera interdisciplinaria. Si se fijan, cuando se presentaron, tenemos un grupo muy rico porque hay psicólogos, hay educadoras, hay fisioterapeutas, ¿no? Hay una nutrióloga y además todas caben en esta área de estimulación temprana. Todas son importantes y cada una va a tener un punto de vista desde su formación que va a enriquecer a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvimos una pequeñita que tenía displasia de cadera. Cuando la maestra empieza a trabajar con la pequeñita, se da cuenta que una piernita es considerablemente más larga que la otra. Entonces la mandamos con el pediatra para que chequen esa parte, se dan cuenta, bueno, que tiene displasia de cadera, la operan, la ingiesan, pero podemos seguir trabajando, solo la indicación era no la manejes de la cintura para abajo, pero puedo seguir trabajando la parte sensorial, colores, texturas, lenguaje, canciones, autoestima, pero bueno, vamos de la mano de lo que nos va diciendo el médico y eso es un punto muy importante. Siempre que ustedes inscriban a un bebé, pidan un certificado médico autorizando las sesiones de estimulación temprana. Porque en este caso, que les digo de la pequeñita que tenía displasia de cadera, ¿no? Finalmente, el manipular a un bebé que tenga esta condición sin saberlo se puede lastimar más. Pero nosotros teníamos el certificado en donde tú me indicaste que estaba sano. Y de esta manera, digamos, nos protegemos. ¿Ok? Eso también es muy importante. Ahora, nuestro cerebro necesita 2 cosas. Repetir para poder consolidar un aprendizaje. Si se fijan, los niños muy pequeñitos, ¿no? En estos primeros años son muy repetitivos. Les gusta ver la misma película 100 veces, ¿no? El mismo programa. Son como muy repetitivos. Finalmente, nuestro cerebro necesita repetición para reforzar las redes neuronales. Necesitamos 21 días para que se forme una red neuronal y no basta con formarla. Hay que seguirla activando, ¿no? Es decir, yo puedo
aprender un año inglés. Entonces, yo tengo muchas redes neuronales del idioma. Si yo lo dejo de hablar, lo dejo de practicar, pues se me va olvidando. Digamos que esas redes neuronales se caen, se separan. Entonces, hay que seguir fortaleciendo esas redes neuronales. Por eso necesitamos repetición. Pero si yo me quedara con pura repetición, ¿qué dice mi cerebro? Me voy a aburrir. Entonces hay una parte de novedad. Necesitamos hacer algo nuevo. En una sesión de estimulación vamos a tener ese balance entre repetir y hacer algo nuevo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a ver cuánto dura y cuáles son las fases de una sesión. Una sesión dura aproximadamente 45 minutos. Si fuera menos tiempo, quizás no lograríamos trabajar todos los puntos, todos los objetivos. Si fuera más tiempo, vamos a ver que el niño se cansa. A pesar de que quizás para nosotros como adultos sea muy sencillo, pues poner al bebé boca abajo en la pelota y balancearlo, si ustedes observan al bebé, lo van a ver que se pone rojito, que empieza a sudar. Para él es mucho esfuerzo. ¿Ok? Entonces, recomendamos que sean sesiones de 45 minutos. Y se va a dividir en 4 fases. La primera fase es un saludo. El saludo tiene una duración de 5 minutos. Su objetivo es una integración grupal. Es que mamá se olvide de que viene del tráfico, que la otra mamá se olvide de que viene del súper, que todos se integren o se sintonicen a lo que va a comenzar. Y este saludo cambia cada mes. ¿Por qué? Porque finalmente si yo sé predecir, si ya sé cómo va a iniciar la clase, ya me sé la canción, ya me sé la actividad, mi cerebro se siente más confiado. No está la expectativa. No es como la primera clase, ¿no? Seguramente hoy ustedes al 5 para las 7:30, 5 minutos antes de la clase decían, bueno, me voy a conectar y a ver cómo va a ser la clase. Incluso muchas preguntan por inscribirse también, ¿no? ¿Cómo es la clase? Porque el no conocer nos genera esta incertidumbre. Cuando yo ya conozco, mi cerebro se relaja. Un cerebro en estrés no aprende, está alerta para sobrevivir. Pero cuando estamos relajados, cuando estamos contentos, aprendemos mejor. Entonces, el que yo ya sepa qué va a pasar, me ayuda, ¿no? A sintonizarme, a integrarme con mi grupo, y por eso es que el saludo se cambia cada mes. Después vamos a tener un calentamiento. Este calentamiento tiene una duración de 15 minutos y tiene 2 objetivos. Preparar el cuerpo del bebé para las actividades que vamos a realizar y además fortalecer su tono muscular. Algo que trabajamos mucho, sobre todo el primer año de vida de un bebé, que desde los 2 meses está aprendiendo a sostener cabeza, 10 meses después tiene que estar caminando, tiene que ver su tono muscular. Y cambia cada mes porque necesitamos constancia, es como hacer ejercicio como adultos, no porque vaya una vez al gimnasio mejoro mi tono muscular, necesito repeticiones. Después vamos a tener la actividad central, que es el objetivo de estimular las diferentes áreas del desarrollo. Esta es la fase más larga, que tiene una duración de 20 minutos, y la vamos a cambiar cada clase. ¿Por qué? Estamos hablando de 5 áreas de desarrollo, pero la recomendación es que trabajen durante 5 minutos cada actividad. Entonces, realmente abarcaría 4 áreas por clase. Y la siguiente sesión voy a abarcar el área que me faltó. Me tengo que asegurar que al cabo del mes yo trabaje todas las áreas del desarrollo para no dejar a un niño que sea o pura motricidad o puro lenguaje, sino que haya este balance. Entonces,
Actividad central, la cambio cada clase. Y finalmente, cierro con una despedida, una relajación. Tiene una duración de 5 minutos y también la cambiamos cada mes. De esta manera cumplimos con los 45 minutos y cumplimos con el objetivo tanto de repetir como de que haya algo nuevo. ¿Ok? Además de que vamos a tener un balance. Si se fijan, el saludo va a activar, va a ser una dinámica de activación. Vamos a empezar, vamos a integrar. Y después en el calentamiento voy a bajar un poco el ritmo. ¿Por qué? Porque si yo activar en saludo, activar en calentamiento, ¿cómo me va a llegar el cerebrito de ese pequeñito en actividad central? Muy activado, muy acelerado. Entonces tengo que tener un balance. Activo en saludo, en relajamiento, en calentamiento, voy a relajar. Vuelvo a activar en actividad central y cierro con una relajación. De esta manera, tengo un balance. Si se fijan, es como una línea. Subo, bajo, y esto me da una constante. Hay dos herramientas que va a marcar si yo activo o relajo. Uno es la música y otro es mi voz. La música para activar pues tiene que ser rápida, movida, incluso puedo ponerla en un volumen más alto, y la música para relajar sería lo contrario, sería música más lenta, en un tono más bajo, ¿ok? Al igual que mi voz. Mi voz es una herramienta muy importante, es parte de mi lenguaje no verbal también, ¿no? Esta parte del tono. Si yo quiero activar, pues voy a hablar más rápido, más fuerte, y si yo quiero relajar, pues tendré que hacerlo más suave e incluso más lento. ¿Ok? Por ello es que, bueno, finalmente si hacemos una serie de sesiones de estimulación, tendremos nuestro programa que implica una secuencia de actividades y que van a ir seriadas, que tiene sin duda el objetivo de estimular todas las áreas y algo muy importante es destacar la socioafectiva, ¿no? Tenemos que ir de acuerdo a las capacidades e intereses del niño. Por eso les decía que hay que estar monitoreando y observando de manera continua. Vamos a dar elementos que ayuden a desarrollar lo que dijimos, autonomía, inteligencia y adaptación con el medio, y que si hay algún déficit o algo que no corresponde a estos rangos de maduración, pues tenga la canalización oportuna para que ese pequeñito tenga la oportunidad de recibir, ¿no?, el tratamiento adecuado.